Bueno, hoy la tarde está absolutamente inmensa. Em, Voy a poner un pequeño videito que hice. Está muy linda la tarde. Está llena de árboles. Es un crepúsculo. Ya alcanzo a ver allá a lo lejos la primera estrella. Las nubes están manchadas de carmín, como deseosas de amor. El azul se alcanza a ver al lado y hace que resalte aún más. Hay naranja. Y eso me ilumina la esperanza. Bueno, buenas. Ya leímos una novela que fue Siddhartha de Hermann Hesse. Estoy muy contento de eso. Y ahorita acompáñenme a leer un poco de filosofía. No sé. Esto se llama La vida tatuada de Peter Sloterdijk. Dice así: la poesía, decía el poeta Paul Celan, la poesía no se impone, se expone. Señoras y señores, no conozco otra afirmación que describa de forma tan correcta y ambiciosa lo que es el hecho de la literatura. Y esta afirmación se revela correcta sobre todo porque relaciona el lenguaje de la poesía con un determinado tipo de gesto que se aventura, pero también porque a mis oídos acierta a encontrar el tono correcto ya ratificado en la idea latina de la poesía. La libertad del arte consiste en no ser dominante. Traduzcan las palabras del Celan al francés y comprenderán hasta qué punto esta afirmación no puede sino sentirse como en casa en un contexto latino. La poésie ne s'impossible pas, elle s'expose. Aquí de inmediato apreciamos que la frase procede de un ingenioso juego de palabras. Y, como con frecuencia en francés, los peligros intrínsecos a la profundidad de sentido quedan elegantemente atajados. Esta afirmación, por lo tanto, ha sido formulada en una invisible frontera germano-francesa, un lugar que desde siempre he creído que puede ser la zona de los encuentros más fructíferos. Quien habla desde el lugar fronterizo tiene buenas perspectivas de participar en un intercambio de temperamentos. En ocasiones, el espíritu teutónico evita que el discurso elegante caiga en la superficialidad. La elegancia, por su parte, salva a la profundidad de sí misma. La poesía no se impone, se expone. Esta es una frase que sirve de medida a obras y autores desde una escala extrema. El exponerse del que habla esta afirmación no carece casualmente de objetivo gramatical. Si la poesía se expone, no es en un primer momento al juicio de una opinión pública, a la alabanza o al descrédito de los contemporáneos, o al análisis o a los malentendidos de la posteridad. Evidentemente, estas posibilidades actúan a modo de condicionantes de la literatura, y un texto sin exposición a posibles lectores se encontraría tan perdido como un Moisés lactante y desvalido en su canastilla sin una hija de faraón que lo tomase bajo su protección. Pero el exponerse de la poesía del que habla Celan, a causa de su naturaleza absoluta, va más allá del plano de la comunicación. No se agota en el juego del envío y la recepción. Si la poesía se expone es porque nos brinda nada menos que una analogía de la existencia, un riesgo abierto, sin objeto. La palabra existir, con la que en nuestro siglo se ha definido la condición ontológica del hombre, encierra, para el que aguce sus oídos a la fuente de sentido de la expresión, un eco certero de exponerse poético de Celan. Si la poesía se expone, y si el existir significa mantenerse fuera, en la noche del mundo cabe decir que la existencia y la poesía son fenómenos solidarios en sus respectivos movimientos fundamentales. Exponerse y mantenerse son movimientos constitutivos del hombre. En ninguna otra parte que no sea en ellos se desarrollan los gestos de la actividad propiamente metafísica. Son los gestos que el hombre realiza cuando entra en escena como animal poético. Gracias a ellos, el ser vivo, que corría el riesgo de convertirse en monstruo, conquista la imprudencia de no ser un animal. La obra de arte abre mundo, dice Heidegger. La poesía se expone, replica Celan. No hay duda de que ambas frases riman entre sí.
El filósofo y el poeta pisan la misma arena desde lados opuestos. En este escenario se dice cómo anda el mundo en sentido eminente. En estas reflexiones introductorias, mi referencia a las ideas celanianas y heideggerianas, señoras y señores, no tienen lugar sin introducir ciertas restricciones en el caso del primer autor y con ciertas reservas en el caso del segundo. No es mi intención poner en relación directa las afirmaciones que hasta ahora he ido realizando por escrito con aquello que Celan entendía por poesía, pues esto no solo significaría tergiversar a un poeta, sino también un desatino tipológico. Habida cuenta de que mis ensayos discursivos no pertenecen al ámbito de la lírica, sino al de la prosa, de la conversación filosófica o la mística ligera, en lo que concierne a Heidegger, por decirlo en palabras levianas, desgraciadamente el más grande pensador de este siglo, cabe deducir ya una distancia lo bastante grande por la numentalidad y sospecha ambigüedad de su obra. Cuando me siento más cercano a sus sugerencias es siempre a causa de una lectura literal y pertinaz. No veo en su figura solamente a un héroe del pensamiento del rango, por ejemplo, de un moderno Platón, en cuyo discurso se consuma una lucha de titanes en torno al sentido del ser, sino también una suerte de inconsistente Eulenspiegel, con quien la filosofía entra en la edad en la que se parodia a sí misma. Desde Heidegger, la capacidad de ponerse en ridículo constituye el criterio de que la aversión del pensamiento filosófico hacia el resto de la vida consciente ha tocado fin. El punto más alto se vuelve a lo más bajo. La ortodoxia se torna paradoja. De esto se deduce, a mi modo de ver, la necesidad de liberar el pensamiento heideggeriano en un lenguaje en el que tenga más razón que el suyo propio. Esta maniobra no solo significa urbanizar la provincia, es también paliar serenamente la tortura de la abstracción y poblar una falsa soledad. Señoras y señores, si he citado a Celan y he mencionado a Heidegger, es porque veo en sus espléndidas tesis poetológicas y filosóficas una suerte de espacio en blanco para realizar aportaciones de mi propia cosecha. Abandonemos así por un instante las alturas de poetizar y pensar. Concedamos que el Dasein se caracteriza por un mantenerse fuera de la nada. Nada tengo que objetar a la afirmación de que la poesía no se impone sino que se expone. Y sin embargo, en el modo de hablar de exponerse cabría suponer un sentido totalmente habitual que está lejos del camino a seguir hacia aforismos artístico-ontológicos. Pienso en los riesgos reales, fácilmente imaginables, que ha de arrastrar todo artista que sale a la luz pública. Si un autor se aventura con un libro, no cabe duda de que se expone, pero no porque la poesía se exponga, sino más bien porque el artista quiere imponerse, pues, es más, el artista o la artista no llegarían a sí mismos si no se encontraran fuera de sí mismos con sus emociones lingüísticas. Aquí dejo abierta la pregunta de a dónde llega el que se expone en este sentido. Asimismo, podría dar la impresión, por ejemplo, señoras y señores, que impartir lecciones sobre poesía fuera uno de los riesgos de exponerse como escritor en la lengua alemana. Quien habla alzado sobre este podio frankfurtiano no se expone por regla general como si fuera la primera vez, sino que más bien mira retrospectivamente a la historia de sus exposiciones pasadas. Es decir, si uno aquí tiene la palabra es porque ya la tuvo en otra parte. Ya se tuvo en otra parte y anteriormente porque no tuvo más remedio que exponerse y porque se empeñó obstinadamente en hacerse oír o leer. Para la literatura vale justo lo contrario del refrán francés: on ne peut pas être et avoir été. Eso es, no se puede ser y haber sido. Esto es, no se puede ser y haber sido. No, al contrario, solo se puede ser si se ha sido. Solo se puede hablar si ya se ha hablado. Solo puede exponerse uno si ya se ha expuesto. Incluso en Frankfurt, uno no podría relajarse si no se hubiera exhibido ya antes. Es aquí donde nos topamos con el leitmotiv de estas lecciones. Si hay un hilo rojo que nos pueda servir para relacionar la lección de hoy con las siguientes, este será el que se despliegue de la idea de que es preciso desarrollar una poética de la exposición como una poética del comenzar. Algo que es más fácil de decir que de pensar.
toda vez que solo puede comenzar el que ya ha comenzado. Wow. Toda vez que solo puede comenzar el que ya ha comenzado, o debería decir el que ya es comenzado. Por favor, señoras y señores, no piensen que la diferencia entre haber comenzado y ser comenzado no es más que una finta gramatical. Espero que aún hoy, y sobre todo en las lecciones siguientes, pueda dar argumentos que apunten a la existencia aquí de un problema real, suponiendo, claro es, que exista la voluntad de problematizar, puesto que en los asuntos filosóficos uno no solo se decide por las soluciones, sino también por la persistencia de problemas. Mi intención no es otra pues que plantear la pregunta de cómo se comienza a comenzar, y de tal modo que permita ofrecer una respuesta a la vez personal y general. Un autor, dije antes, comienza exponiéndose, pero solo es capaz de exponerse porque él ya se ha expuesto. Si queremos emprender aquí la búsqueda de un comienzo absoluto, no tardaremos en caer en un movimiento sin fin, conocido por los lógicos como un regreso infinito. Deducir un primer comienzo espontáneo y pedir al diablo que te tienda un lazo para sacarte de las arenas movedizas son tareas que tienen un grado de dificultad similar. Pero no solo eso, sería también pretensiones superfinas, habida cuenta de que los autores, como para el resto de los existentes, les basta con intervenir en su comienzo en marcha para llevar su existencia en la corriente. A lo largo de nuestra vida, señoras y señores, nos encontramos en la situación de gente que llega demasiado tarde al teatro, que encuentra que en el entreacto se abren las puertas a medias, nos vemos obligados a dar vueltas sin respiro en un espacio y buscamos a oscuras nuestro sitio. Llegamos con retraso al comienzo de la acción y en relación con el presente no puede suceder otra cosa desde entonces que no sea seguir su marcha con tanta atención como sea posible. Quisiera que nos detuviéramos a pensar en que tal vez una de las reglas de este juego es que solo podemos barruntar su comienzo de un modo retrospectivo, desde el final. El comienzo real para nosotros nunca aparece más que en los resultados de su ser ya comenzado. Ya hay marcas que mellan el rostro, pliegues en el ángulo de la boca, dureza en las espaldas, temblor en las rodillas, un corazón inquieto. Cuando Heinrich Heine afirma que el desgarro del mundo atravesaba el corazón del poeta, el desgarro del mundo atravesaba el corazón del poeta, no expresaba más que lo que ya había encontrado. Su corazón no aprendía a conocerse más que en el desgarramiento. La conciencia de nuestra presencia actual, por tanto, está recubierta con la escritura jeroglífica de unos comienzos más antiguos que han de descifrarse y evocarse de nuevo para tener algo que decir. No sé si ustedes se acuerdan del tiempo, señoras y señores, en el que la mayoría de nosotros aún poseía la mirada fisionómica. Pienso en esa edad cruelmente lúcida antes de la implantación de la historicidad y la representación. Esa edad en la que uno ve de golpe lo que es, su carácter, su humor, su historia, su esencia, su futuro. Todo ello encarnado en un jeroglífico corporal que es perfectamente descifrable ante nuestros ojos. Acerca de esto no cabe malgastar más palabras, porque constituye la quinta esencia de todo lo que uno significa y delata de sí mismo. Un vestigio de este modo de ver todavía aparece cuando los adultos leen enfrente suyo sus propios rasgos, una mirada al espejo, y uno reconoce de inmediato lo que hay delante. Entonces uno se conoce perfectamente, las arrugas, las hendiduras, las capas, la huella de los años. Todo ello da cuenta imperceptible, y actualmente de la novela de los comienzos, de los cuales no hay para nosotros por lo general ninguna conciencia exhaustiva. Señoras y señores, me gustaría jugar con la imagen de que todo hombre encarna una sílaba, una suerte de excrescencia única, intransferible de consonantes y vocales, una sílaba viva que va de camino a la palabra, al texto. Cada una de esas sílabas se habría desarrollado e individualizado hasta formar una figura incapaz de repetirse por segunda vez. Del mismo modo en que los viejos bosques de encinas del sur, uno jamás encuentra dos troncos con el mismo aspecto. A esta idea de las sílabas vivas cabría añadir además la suposición de que estas sílabas no se pueden leer a sí mismas, ya que carecen de un órgano capaz de brindarles la posibilidad de observarse directamente. Lo que ayuda a estas sílabas vivas y ocultas para sí mismas a encontrar la huella del propio sonido
sería la escritura. Ella es la que les proporciona un medium para representarse en un material exterior, de tal modo que de aquí nacería, gracias a múltiples tentativas de escritura y combinaciones con otras sílabas, una aproximación a la figura sonora de esta sílaba viva y oculta para sí misma. Evidentemente, Celan no tenía en mente algo semejante cuando afirmó que la poesía no se impone, sino que se expone. Sin embargo, no me parece completamente ilegítimo dotar también a la figura del exponerse de un sentido en el que pudiera aparecer este juego intelectual con las sílabas individuales. Si somos sílabas, parece lógico poder reescribirnos. De ahí que para una sílaba que busca su sonido, su forma escrita, su materialización o sus auténticas afinidades, la fórmula exponerse venga como anillo al dedo. No quisiera abusar de este fantasma silábico con su ayuda, solo me interesaría despertar una idea que también se puede exponer claramente y de un modo menos fantástico. Los individuos no son naturalmente sílabas vivas, pero sí elementos vivos. Son temas que respiran, que se tratan a sí mismos, en algunas ocasiones de forma detallada, en otras lacónicamente. Pero esto todavía es como no decir nada, pues toda vida está ya a su modo a punto del lenguaje, está ya repleta de sonidos, palabras, imágenes fundamentales y escenas con los que transcribe el texto de su novela cotidiana. Esa sensación de poder comenzar que experimentan de un modo particularmente intenso en sus propias carnes los debutantes literarios tiene su razón de ser en el ya ser comenzado de un texto existencial preliterario. Desde las primeras líneas del primer libro, este texto se materializa en escritura como a tientas, trata de aclararse sobre sí mismo, se amplía e intensifica. Todo lo demás hasta alcanzar una legibilidad general. Es decir, solo porque ya estamos en medio de una historia podemos comenzar a contar nuestra propia historia. Desde el punto de vista del status quo, si hay algo que no somos es hojas en blanco. A partir del primer aliento, incluso desde los primerísimos estadios de la noche intrauterina, toda vida es tan receptiva a la escritura como una tablilla de cera, tan permeable como una película sensible a la luz. En este material nervioso se graban los caracteres inolvidables de la individualidad. Lo que llamamos individuo es básicamente el pergamino viviente en el que se dibujan, segundo a segundo, los perfiles de la crónica de nuestra existencia en medio de una escritura nerviosa. Se puede ir aquí tan lejos como para decir que existen los libros impresos negro sobre blanco porque existen individuos que dirigen su condición existencial del libro neurológico hacia afuera. Son como hojas escritas que un buen día se pasan a sí mismas y se hacen escribientes. Por todo ello, señoras y señores, no soy capaz de encontrar una expresión más acertada para todas las marcas que se van añadiendo a cualquier vida desde sus comienzos que la del tatuaje. Utilizo esta expresión en un primer momento sobre todo metafóricamente. No se crean que estoy pensando en los dibujos pintados sobre la piel de los peregrinos en la Edad Media o en los marineros. Gente extravagante, exhibicionistas o fetichistas impulsados desde las postrimerías del siglo XVIII por el afán de llevar imágenes imborrables en la piel. Más bien tengo en la cabeza los tatuajes anímicos que nuestras palabras básicas nos dictan y que marcan a fuego nuestras imágenes fundamentales. Son los tatuajes nerviosos que se han grabado en nosotros a modo de enlaces sensibles o canales existenciales. Son los engramas que nos marcan las señales de alarma y acción, repliegue y deseo. Dicho esto, solo al llegar a este punto vemos con la suficiente claridad qué es lo que estaba en juego cuando antes se hablaba de las hojas escritas que se convertían en escribientes de hojas. Lo que nos hace escribir no es algún tipo de programación originaria ni tampoco algo arbitrariamente aprendido. El vocabulario básico de la poesía se forja en medio de tatuajes existenciales que ninguna educación es capaz de cubrir del todo y ninguna conversación logra esconder del todo. La poesía habla de las marcas realizadas a fuego en el alma, en los caracteres grabados bajo la piel. A estos signos tempranos se anuda también el lenguaje literario más desarrollado, merced al cual los escritores se matriculan en la existencia.
Es cierto que el niño que una vez se quemó huye del fuego, pero el niño tatuado pende de la escritura. No, mejor dicho, la escritura pende de él como un carácter indelibris, imborrable como el sello indisoluble del que habla algún rito bautismal. Por eso, alterando el modo psicoanalítico, para los escritores es válida la frase: allí donde estaba el tatuaje, ahora debe advenir el arte. O si se quiere decirlo así, allí donde estaba la marca a fuego, ha de nacer el lenguaje. En la literatura, nada se consigue exhibiendo simplemente las viejas marcas. Aprendiendo a hablar obtengo también libertad respecto a aquellos signos que soy yo mismo. ¡Uf, qué belleza! Repito, aprendiendo a hablar obtengo también libertad respecto a aquellos signos que soy yo mismo. Seguramente no hay literatura sin esos tatuajes grabados desde el origen, pero como tales, los tatuajes no son literatura. Siguen siendo las monótonas huellas de un pasado no pasado que se repiten obstinadamente, tan intemporales como el inconsciente y tan difíciles de educar como los instintos. Sin embargo, la distancia que se consigue o conquista más tarde en relación con las palabras básicas grabadas cuida de que afluyan nuevos signos, gracias a los cuales el mundo accede a transformarse en expresión libre. Cuantos más signos del mundo se agregan, más palidece también la vieja escritura de punzadas, y lo que podemos decir que se aleja hasta lo irreconocible de aquello que se dice a sí mismo en nuestro propio cuerpo. Finalmente, en un mundo totalmente hecho lenguaje, es la mera charla sobre las cosas ya del todo alejada la que se hace autónoma y circular. Enciendan ustedes, señoras y señores, la emisora que gusten, abran la próxima revista y sabrán lo que les digo. Esa unanimidad en todos los canales, todas esas conversaciones frívolas que se encuentran en cualquier redacción, pero en el momento en el que un discurso arbitrario como este se hace omnipresente, también puede surgir la necesidad de revelar los auténticos tatuajes. Ahora bien, aquí sí que hay que hablar del tatuaje sin metáforas. Allí donde domina la palabrería del ciudadano moderno no puede sino aparecer también un hambre de signos existenciales, de incisiones sangrientas y de signos existenciales marcados a fuego. Aunque sabemos que el tatuaje sin lenguaje es monotonía pura y dura, también es verdad que el lenguaje sin tatuaje es pura arbitrariedad, y que por propia experiencia reconozca que la arbitrariedad es el peor de todos los males. Puede que no se encuentre ya preparado para reducir violentamente la monotonía a signos de reconocimiento indisolubles, preparado para el cuchillo en la frente y el tinte bajo la piel. Fue Hugo Ball, en su ajuste de cuentas poético con la farsa dadaísta, el primero en asumir abiertamente la idea del tatuaje en sus reflexiones crítico-artísticas. Afirmaba en este sentido haber descubierto un gesto para el restablecimiento de lo serio. Tras sus intervenciones en el Cabaret Voltaire, en calidad de poeta onomatopéyico, obispo y recitador del absurdo, él había entendido que la arbitrariedad no se puede combatir con arbitrariedad. Los burgueses siempre pueden hacerlo mejor, de tal modo que volvió a encontrar el camino que llevaba a la idea del escritor como testigo. Cita: ¿qué pasaría, se pregunta en sus diarios, si uno se tatuara un corazón sobre la frente? Entonces todo el mundo vería que el corazón se le ha subido a la cabeza. Y si fuera un corazón de tinta azul, un azul de muerte agónico, uno podría también decir que la muerte se le ha subido a la cabeza. Solo necesitamos tomar nota de lo profundamente que nos alcanzó el terror. Y en otro lugar anota lo siguiente: tatuarse era originariamente un arte hierático. Si los poetas tuvieran que grabarse sus versos o incluso sus imágenes fundamentales en sus propias carnes, seguramente producirían menos. Por otro lado, podrían eludir menos el sentido originario de la publicación como forma de autodesnudamiento. La poesía no se impone, se expone, nos había enseñado Celan.
Entre tanto, sabemos que si la poesía se expone es porque da testimonio de algo a lo que sus autores se han expuesto antes de que en ellos se llegue a la autoexposición. La escritura poética siempre está ya involuntariamente próxima al testimonio, en la medida en que parafrasea un viejo engrama, lo sobrescribe y lo expone a la luz del día, pues solo poniéndose en juego otra vez el tatuaje es posible la poesía como lenguaje. Gracias a la aceptación y la exhibición pública de los tatuajes originarios puede abrirse el espacio literario. Más tarde, con motivo de otra ocasión, aduciré argumentos para defender que se trata asimismo de un espacio dramático y filosófico, cuyo despuntar abre el escenario de todas las entradas propiamente humanas. Cuando la literatura renueva el tatuaje y afronta el riesgo de su salida pública, logra escapar a la arbitrariedad y la retórica decorativa. De ahí que, pese a sus grandes diferencias, exista una afinidad de fondo entre la máxima artístico-metafísica de Celan y la definición martirológica de la literatura de Boal. Que la poesía se exponga no es, ciertamente, en absoluto lo mismo que la exigencia de que la publicación sea un autodesnudamiento y, sin embargo, una idea y otra están unidas por un puente gestual. Tanto en un caso como en otro, se requiere un gesto de apertura, una victoria sobre la asfixia, un paso hacia adelante, un exhibirse, un manifestarse y darse a oír, un sacrificio de la intimidad en aras de la publicidad, una renuncia a la noche y niebla de la privacidad en beneficio de la ilustración bajo un cielo común. Señoras y señores, esta proximidad existe entre Celan y Boal, entre las ideas de exponerse de la poesía y el autodesnudamiento del poeta. No ha sido propuesta por mi parte de manera gratuita. Lo que me llama la atención en esta constelación espiritual no es otra cosa que la posibilidad de conjugar las reflexiones de Celan y Boal con el concepto de verdad pantomímico del antiguo quinismo. Porque la idea del testigo desarrollada por Hugo Boal, su visión del escritor tatuado que exhibe corporalmente sus imágenes originarias, no es únicamente una transferencia del principio del martirio al ámbito de la estética. Por su tono, contiene también una inequívoca referencia al gesto de desnudamiento del satírico filosófico. Hugo Boal tenía claro que él era un seguidor de Diógenes de Sinope, el descubridor de los universales pantomímicos. Es más, creía saber que su antiguo predecesor tuvo más suerte que su herencia moderna, pues cuando Diógenes se aprestaba a buscar hombres con su linterna, los ciudadanos de Atenas poseían al menos la lúcida bonhomia de dejarle buscar. A quienes se desnudan en la era moderna, en cambio, les aguarda el peligro del asesinato político o el psiquiátrico. Al reconocerse que Hugo Boal guarda silencio sobre la bohemia de nuestro tiempo, que permite entrar a los artistas durante su vida en la historia del arte. Para el Hugo Boal tardío, que había pasado de ser dadaísta para convertirse en teólogo de la liberación, es el artista una figura a caballo entre el quínico y el mártir, el que en sí mismo hace visible paradigmáticamente las heridas de la época, entregándose a la visibilidad universal. Juega a bufón mientras no se aleja del santo. Por un lado, empuña su existencia y se arriesga. Por otro, es el apaleado y comprometido por antonomasia. Y solo siendo ambas cosas a la vez, desprotegido siempre, el artista es capaz de percibir su misión de testigo en el pleno sentido de la expresión. Dicho de otro modo, de lo que se trata en el arte es del testimonio. Y solo luego de la creación, si se invierte el orden de estas funciones, el arte se convertirá en locura y narcosis. Será una impostura, se impondrá, será ejemplo de transmisión de una miseria brillante. Tengo que confesarles, señoras y señores, que el estudio de los escritos del disidente alemán Hugo Boal me ha enseñado retrospectivamente mucho de lo que me interesaba de la crítica de la razón cínica. La mediación ballina entre la figura del comediante y la del testigo me ha convencido de que el quinismo era un verismo. Ambas posiciones por separado encarnan complicaciones no muy distintas a la hora de manifestar la verdad bajo las condiciones de la llamada cultura avanzada. Cultura, me imagino que es que está mal transcrito. Pero, ¿qué es realmente el verismo?
¿Cómo llegó a ver en él algo más que una simple variante del estilo naturalista que en el siglo XIX alcanzó su máximo esplendor y que en el XX volvió a resurgir con nuevos bríos? En ocasiones anteriores ya abogué por ver en el fenómeno químico algo más que un entreacto bufonesco o regresivo de la gran filosofía de la argumentación. Propuse que se viera en él una manifestación prelingüística de la verdad, una forma de no encubrimiento con mucho que ver con la gestualidad. El gesto cínico pone de relieve la cualidad pantomímica de la aletheia. Bueno, esto está hermoso. El gesto cínico pone de relieve la cualidad pantomímica de la aletheia. Ahora bien, si afirmo que el quinismo es un verismo, estoy obligado también a mostrar que el verismo constituye algo más que ese medio desagradablemente naturalista en el que hace 100 años encontraron satisfacción algunos fantásticos pequeñoburgueses de la verdad. Del mismo modo que la argumentación cínica era una crítica corpórea a la abstracción idealista, puede decirse que el verismo pone en liza una crítica de la abstracción estética. Lo que el verismo y el quinismo tienen en común es, por tanto, un compromiso por la verdad de abajo y contra la muerte bella en las alturas. Siempre que la poesía se expone, renueva este compromiso contra la falsa sublimidad. Se expone contra los enteradillos de arriba, contra la autocomplacencia, contra el esteticismo, contra las señoras y señores de la cultura y contra esa cultura periodística, con todas sus posesiones y reglas de medir que se imponen siempre que pueden. Pero si la poesía se expone, lo hace fundamentalmente por ella misma, pues por su parte corre una y otra vez el riesgo de perecer en manos de la abstracción estética. Su propio e ineludible desafío consiste en regenerarse siempre una y otra vez, afrontando este riesgo de la veracidad. Y regenerarse aquí significa empezar de nuevo, no dejar nunca de perder la llave que todavía ayer abría con toda seguridad los cerrojos. Significa renunciar a lo que ya se pudo, despojarse hasta llegar a los tatuajes que monótonamente se grabaron en esa carne muda. Significa pasar atrás las páginas hasta llegar a las hojas en blanco del principio, ese lugar donde carecemos de toda propiedad y solo sentimos el vacío. En este sentido me parece legítimo decir que el verismo solo casual y accidentalmente ha sido también alguna vez una forma de escritura. Un modo de hacer las cosas, un estilo artístico. Su sentido auténtico es ser más bien una condición interior permanente del arte, en tanto que no hay arte que no realice a su modo una experiencia con el hecho de exponerse y con la exposición de formas. Si pudiéramos utilizar en estas tierras frankfurtianas la palabra ontología, y sin contar con los malentendidos, no me arrederaría en decir que el movimiento de la veracidad hacia lo no encubierto constituye una condición ontológica del arte. ¿Sí? La poesía da que oír, las artes plásticas dan que ver, la literatura da que leer. Mas estas formas de don no son solo directrices que la obra tenga que agradecer desgraciada o afortunadamente a su recepción. Lo que realmente da que oír, ver y leer son directrices que al mismo tiempo son tanteos y accidentes en el afuera. Es en las entregas y aperturas donde las condiciones de audición y de visibilidad solo pueden realmente irrumpir como tales. Esta es la razón por la que la esencia del arte no es en sí misma nada artístico. Solo etimológicamente parece que arte provenga de poder, ya que en realidad poder proviene de abrir. De ahí que no haya arte al que le sea completamente ajena la tendencia al verismo, puesto que lo que se expone, por muy delicado, vulnerable, inofensivo que sea, abre un mundo y, gracias a su simple salir a la luz, ya es en sí mismo una fuerza de apertura. Aquello que permanece siempre en una existencia virtual y como escondido, nunca se compromete.
Pero el arte, como el resto de la creación, empieza con la decisión de comprometerse y exponerse al riesgo de la visibilidad. Hasta el Dios bíblico asume este riesgo. No sabemos si por soledad o jovialidad, comprometiéndose inmortalmente con lo que le seguía, si atendemos al menos a la opinión agnóstica. Realmente es una pena, por decirlo otra vez, que al espíritu local de Frankfurt le haya causado tanta aversión oír los tonos ontológicos, pues de lo contrario en este mismo espacio se habría desarrollado ideas harto interesantes acerca de una ontología de la publicidad y se habría podido mostrar que el ofrecerse a la luz pública es algo más que un acto comunicativo entre emisores y receptores. Bellísimo. Cabría sostener con cierta prudencia que el hacerse público adecuadamente comprendido es el acondicionamiento fundamental de una ontología política, habida cuenta de que solo en virtud de gestos que se exponen dando un paso adelante y que se ofrecen gestos de apertura, organizadores del espacio y puestos al descubierto, se crearon las posibilidades y los lugares para todas las llamadas expresiones y manifestaciones públicas individuales. Podríamos incluso pensar hasta sus últimas consecuencias la reflexión de Celan acerca de la exposición ontológica y explicar el verismo del arte partiendo de la analogía del nacimiento. Con todo, el vínculo del hombre con su movimiento natalicio no es menos importante que el acto de llevarlo al mundo. Ahora bien, señoras y señores, no tengo intención de quemarme los dedos en cuestiones filosóficas tan fundamentales y de tanto calado. Así que volveré a la imagen de la vida tatuada. Ya he dicho que existe la literatura porque existen individuos que conducen su vida como si siguieran el lema de allí donde estaba el tatuaje debe advenir el lenguaje. No hace falta desplegar mucha fantasía teórica para sospechar que entre lo que he denominado tatuaje y lo que significa en términos psicológicos el inconsciente tiene que existir una sólida conexión. El puente entre ambos fenómenos pasa por una teoría de los signos, o mejor dicho, una teoría de las marcas. No puede ser una casualidad que Hugo Ball venga a hablar precisamente de la frente cuando piensa en una superficie de inscripción para su corazón azul muerte. La frente es una de las partes del cuerpo que posibilita especialmente la entrada en el inconsciente, toda vez que lo que caracteriza a las frentes es que no pueden verse nunca a sí mismas. Ellas son lo que siempre se vuelve a los otros. De ahí que sean un ejemplo paradigmático de esa extraña situación en la que nada puede ser más público que lo que es para mí invisible. Lo que yo no veo de mí mismo se expone a priori al otro. Los hombres desarrollan su individualidad no de forma distinta de cómo aprenden a explicarse la diferencia entre dentro y fuera, saliendo de sí mismos y siendo un objeto para los otros. Asimismo, quien no lleva ningún corazón tatuado a la vista, tiene que tener la frente para afirmar su invisibilidad para sí mismo en la guerra de miradas. El ejemplo de la frente, tomado al pie de la letra, pone de manifiesto un rasgo extraño del inconsciente, a saber, lo que es esencialmente inconsciente se caracteriza por no poder no delatarse. Otra vez. Lo que es esencialmente inconsciente se caracteriza por no poder no delatarse. Es decir, su autodelación es un rasgo esencial de su realidad, como el brillo de la tinta lo es de la piel impregnada de marcas. Por mucho que se recorra una y otra vez, es imposible que los tatuajes puedan leerse a sí mismos sus imágenes grabadas y sus marcas a fuego. Por lo general, las inscripciones permanecen en los lugares más retirados, allí donde no alcanza ninguna observación o sentimiento interiores. De ese punto ciego del alma, en los márgenes inaccesibles, en los reversos y dorsales de ese cuerpo oscuro que soy yo mismo, lo que la vida acuña en nosotros con más dureza y al mismo tiempo lo que más lejos quiere ocultarse de nosotros se inscribió en los individuos entre los omóplatos. Wow. Lo que la vida
lo que la vida acuña en nosotros con más dureza y al mismo tiempo lo que más lejos quiere ocultarse de nosotros, se inscribió en los individuos entre los omóplatos. Es aquí donde una vez quedaron marcadas nuestras misiones inconscientes. Incluso quien, como Siegfried, se ha bañado en sangre de dragón y se ha vuelto alguien supuestamente invulnerable, no deja de pechar con un lugar expuesto una hoja de tilo que se autodelata en forma de corazón y lejana al yo. Y no cabe duda de que en alguna parte habrá un observador asesino a cuyos ojos la mancha oculta aparecerá como un blanco. Ahora bien, este blanco pudiera ser también una tablilla negra en la que poder realizar inscripciones absolutas, pues ¿no era esta la visión de Antonin Artaud cuando, llevado por la lucidez de su desmoronamiento en una parada de autobuses parisina, se dirigía inútilmente, lápiz en mano, a su propia espalda a la altura de los hombros para realizar ciertas marcas? Señoras y señores, es justo aquí donde tropezamos con las huellas de la tradición poetológica más arcaica. Orfeo, el protopoeta griego, se siente tan desgarrado por la muerte de Eurídice que está incluso dispuesto a descender a los infiernos para pedir a los dioses que permitan que Eurídice abandone la oscuridad, que el dolor que le mueve también es capaz de conmover a otros, se muestra en el increíble desenlace de la aventura. El mismo infierno no puede sino ablandarse ante tal petición. Con su arte Orfeo ha desplazado los límites de la muerte. Recibe el inaudito permiso de volver a conducir a la amada muerta a la luz y al mundo de los vivos bajo la condición innegociable de que durante el regreso al mundo diurno él no vuelva la cabeza hacia ella ni siquiera un momento. Mientras atraviesa el reino de las sombras, no debe contemplar el objeto de su anhelo. Pero imponer a Orfeo esta condición significa exigir lo imposible al que pide lo imposible, toda vez que un deseo que no se ha dejado intimidar por el hecho de la muerte tampoco podrá apenas obedecer la orden de no darse la vuelta para no ver a la amada. En el deseo del poeta mítico se encuentra ya de antemano la incapacidad misma de someterse a la ley de la separación, una ley que encuentra en la muerte del otro su más dura expresión. Si la muerte no es ya para sí mismo algo suficientemente poderoso para desalentar todo deseo hacia ella, también es demasiado débil la orden que le prohíbe volverse prematuramente hacia la amada. Por tanto, Orfeo no tiene más remedio que darse la vuelta. Por tanto, está obligado a romper las reglas y perder de nuevo a Eurídice, esta vez para siempre. Si Orfeo hubiera podido seguir la orden, no sería el mismo hombre que ha perdido para Eurídice la oportunidad de una segunda vida. No sería el poeta que entonó quejumbroso el canto en honor de lo imposible. Desde el comienzo le habría parecido absurdo querer someter su voluntad a los dioses de las alturas y remover el submundo. Señoras y señores, no existe para la situación de la literatura imagen más poderosa que la de ese impactante cantor Orfeo al encuentro del día, atravesando la zona de la muerte con una muerta casi viva a sus espaldas. Puede afirmarse con toda seguridad que él no dejará fatalmente de volverse. Infringirá la orden ya solo por el hecho de que infiltrarse en el mundo nocturno implica romper con todas las leyes de lo posible. El poeta es aquel que busca lo real en lo imposible mismo. Por esa razón, pierde reiteradamente el objeto de su amor por cuya causa emprendió el viaje al Hades. Esto es lo que nos hace sospechar también que el poeta y el viajante por el mundo de los muertos es el tatuado por excelencia. Entre sus omóplatos se inscribe una experiencia de la muerte que le obliga a cantar eternamente por algo perdido. Con Eurídice en las sombras, él lleva a cabo una experiencia que sigue siendo válida para toda la literatura que se exponga. Y lo será siempre que, en virtud del deseo poético que yace detrás suyo,
la conduzca junto a él hacia la luz del día, hacia el mundo, hacia la palabra, siempre que no se dé la vuelta solo para poseerla, siempre que conquiste lo que hace que los hombres, de lo contrario, pierdan la palabra y sean seducidos a someterse, esto es, a la muerte. Por todo esto, Orfeo se convierte en el primer testigo de la poesía, en el orador que hace frente a la muerte y al silencio de la palabra. Él queda marcado por lo insoportable en este lugar totalmente inaccesible que con toda probabilidad será visible a todos salvo a él mismo. No es completamente inexplicable que en su destino estuviese que se transmitiera una historia acerca de él y no un canto. Esta circunstancia tiene su importancia desde el punto de vista poetológico, pues también pone de manifiesto que el testimonio cuenta más que la creación. Para nosotros, lo que persiste es la tarea de comprender que la prohibición de girarse solo transmite una vez más la imposibilidad de que uno se contemple a sí mismo entre los omoplatos. Allí donde se encuentran los signos de fuego de las separaciones irreversibles. Por ello el poeta no debe hacerse imagen alguna del objeto de su deseo. Pero lo que Orfeo no debe es, todavía peor, lo que no podrá y que, sin embargo, tendrá que querer para encontrar su aliento. Orfeo tiene que perder lo que desea porque ya lo ha perdido. Sin embargo, entre el haberlo perdido y el nuevo perder se abre espacio para toda la vida que corresponde al ser que respira, habla y desea. Es en este espacio donde oponemos resistencia a lo que es demasiado real y aprendemos a ser principiantes de lo imposible. Esto está hermoso. En este espacio, el que abre la poesía exponiéndose hacia lo incierto es a través de esa exposición cuando empieza a juguetear alrededor de lo inadmisible. Es así como la rotunda claridad de la muerte puede desembocar en la ambigüedad de la vida. Del carácter irreconciliable de las separaciones brota la magia de nuevos lazos que aplazan a Fatum. Señoras y señores, les he anunciado en el título de estas lecciones una poética del venir al mundo que al mismo tiempo debemos mostrar cómo llegamos al lenguaje. Da la impresión de que hasta el momento poco se ha aclarado al respecto. Por lo que a mí concierne, me sentiría satisfecho si estas sugerencias fueran lo suficientemente atractivas como para permitir abordar el asunto la próxima vez con más seriedad. Señoras y señores, me alegraría muchísimo poder presentarles dentro de una semana algunas reflexiones sobre la poética del comenzar. ¡Wow! Increíble. Bueno, me encanta. Nos estaremos viendo.